Ponernos de pies, ahí donde estamos. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia se extiende de generación en generación. Padre bendito, en esta tarde queremos abrir tu palabra y también, Señor, estudiar un poco de este tema que es muy valioso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en esta noche, voy a decir que es noche, vamos a estudiar un tema muy interesante, ¿verdad? El tema titula Desarrollo y comprensión de la doctrina del sábado en los pioneros adventistas. ¿Y por qué traigo este tema, hermanos? Bueno, ayer en la junta presentamos una pequeña reflexión, ¿verdad? Basada en 2 de Pedro, capítulo 1, donde menciona, ¿verdad?, que la comprensión bíblica es progresiva. Cuando nuestros pioneros se encontraron, cada uno de ellos, ¿verdad?, venían de diferentes denominaciones religiosas, con diferentes ideas, percepciones, maneras de pensar, ideologías, pero algo había que los unía. ¿Qué era eso, mis hermanos? La segunda venida de Cristo Jesús. El retorno de Jesús. ¿Se acuerdan? 1844, 22 de octubre. ¿Qué decían? Cristo viene en esa fecha. Ese era el punto de encuentro, el retorno de Jesús. Pero déjenme decirles, ese evento no era aquí en la tierra. ¿Dónde era, mis hermanos? Según Daniel, el libro de Daniel menciona, ¿verdad? Dice, el santuario sería purificado. Ayer en el cielo, hermanos, iba a pasar Jesús del lugar santo al lugar santo. Así como el sacerdote, cuando el santuario estaba establecido aquí en la tierra, una vez al año, el sumo sacerdote ingresaba al lugar santo. Entonces nuestros pioneros fueron comprendiendo esas verdades. En esta noche, mis hermanos, vamos a hablar un poquito cómo se desarrolló la comprensión del sábado. En primer lugar, hermanos, vamos a ver, ¿verdad?, cómo cuando estaban los apóstoles todavía, se cambió del sábado al domingo. ¿Cómo surgió ese cambio? Muchos por ahí dicen Constantino, ¿verdad? Pero en esta noche vamos a ver, hermanos, que no fue quien inició el cambio del sábado al domingo Constantino. Vamos a ver. Después vamos a ver, hermanos, qué es lo que estaba pasando en el tiempo de los reformadores. ¿Qué sucedió? ¿Qué pensaban los reformadores? Y para concluir, ¿verdad?, vamos a ver cómo fue la comprensión del sábado en nuestro pueblo. ¿También, mis hermanos, les parece? Vamos a hacer un estudio acerca de eso. Pero antes de eso, hermanos, necesitamos ¿qué cosa? Base bíblica. Porque ¿de qué sirve, hermanos, de que yo hable todo esto, la parte histórica, si no tengo base bíblica? Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 2, el versículo 1, 2 y 3. Génesis capítulo 2, 1, 2 y 3. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos, Dios había hecho los cielos y la tierra. ¿En cuántos días dice la palabra de Génesis 1? Dice en 6 días. ¿Y qué pasó el séptimo día, mis hermanos? Dice el texto bíblico que Dios descansó. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo es el séptimo día? Según el registro bíblico, mis hermanos, es el día sábado. Es el día sábado. El séptimo día es el sábado. Y Dios nos dio ejemplo de descanso en el día séptimo, el día sábado. Ahora, mis hermanos, ¿qué hizo Dios el día sábado? Dice, ¿verdad? Reposó y lo bendijo, lo santificó.
Hermanos, usted hace un rastreo bíblico, ¿verdad?, de toda la Biblia, y no va a encontrar, hermanos, que en los días de la semana, ¿verdad?, o que un día de semana haya sido bendecido, excepto ¿qué día, hermanos? El sábado. El sábado fue bendecido y fue santificado. ¿Y qué significa santificado, mis hermanos? Apartado, único, diferente, especial. Entonces, ¿qué hizo Dios con el sábado? Lo hizo diferente, lo hizo especial, lo hizo apartado. ¿Para qué? Bueno, nosotros no somos una máquina, mis hermanos. Usted no es un robot. ¿Qué necesitamos, hermanos? Un descanso. Y Dios pensó en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, hay algo interesante aquí. El sábado fue dado a Adán y Eva. Y Adán y Eva, ¿quiénes eran, mis hermanos? Nuestros primeros padres. Se les dio, como dice, hermanos, para ejemplo. Ellos conocían, sabían de eso. Y lo vivieron, lo practicaron. Pero a través de la historia, mis hermanos, ustedes saben, muchas veces el ser humano se olvida de las cosas. Y nosotros vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, mis hermanos. Del 8 al 11, recordamos algo interesante. Dice que Moisés subió, ¿verdad?, en el versículo 1, y Dios le habló en el monte Sinaí. ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, le estaba hablando de los 10 mandamientos. Le estaba recordando, y vamos al versículo 8, dice, no, acuérdate del día de reposo para santificar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué estaba pasando aquí, hermano? ¿Por qué Dios menciona nuevamente el sábado ahí en el Sinaí a Moisés? Dice que el pueblo de Israel, cuando estaban siendo esclavos en Egipto, se olvidaron de qué cosa, de adorar a Dios en el día sábado. Y por eso Dios le recuerda y le dice a Moisés, acuérdate, a Moisés mismo. Hermanos, miren, muchas veces nosotros nos olvidamos las cosas. ¿Es así o no es así? No sé si en algún momento a usted le ha pasado que usted estaba saliendo rápido de la casa y tal vez se le olvidó la llave de la casa. Y salió y de repente dice, ahora mi llave. Hermanos, muchas veces pasa eso, muchas veces sucede eso. Y aquí el pueblo de Israel se había olvidado de algo muy importante. El día sábado. Y la Biblia menciona y dice, ¿verdad?, que el día sábado es para adorar al Creador y al Redentor. Entonces, siguiendo esto, mis hermanos, nos damos cuenta, ¿verdad?, que el pueblo de Israel se había olvidado de qué cosa, de adorar a Dios en el séptimo día. Pero Dios, en su inmenso amor, le vuelve a recordar, acuérdense. Ahora, ¿qué vamos a ver, hermanos? Vamos a ir al tiempo de la iglesia primitiva. Ya Jesús, ¿verdad? Jesús había dicho un día, no he venido a abolir la ley de los profetas. ¿Dijo eso o no dijo eso? Dijo eso, dando a entender que él estaba cumpliendo con qué cosa, con la ley. ¿Y cuál era la ley, hermanos? Los libros de Moisés. Los libros de Moisés en aquel tiempo era considerado la ley, los libros de la ley. ¿Y cuáles son los libros de la ley, mis hermanos? Génesis, Éxodo, Número, Deuteronomio, Levíticos, Números. Son los 5 libros que Moisés escribió. Ahora, ¿con qué propósito, hermanos? Esos libros fueron dados, ¿verdad?, al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que conocieran que hay un Dios. Hay un Dios verdadero, un Dios único, que está presente ahí. Ahora, mis hermanos, ese Dios dejó leyes y principios en los libros de Moisés. Por ejemplo, hermanos, leyes de salud. ¿Dejó o no dejó leyes de salud? Por ejemplo, hermanos, algo que yo leía, ¿verdad?, en un artículo,
Eso de lavarse las manos, ya en los tiempos de Moisés, Dios le había dado al pueblo de Israel esas indicaciones, leyes de salud, leyes de higiene. ¿Para qué cosa, hermano? Para que estén, como dicen, ¿no? Para que ninguna bacteria, para que ellos estuvieran sanos, para prevenir enfermedades. ¿Qué tipo de alimentos debían comer? Hermanos, Dios ya les había dado ¿qué cosa? Principios. Ahora, hermanos, cuando Cristo estaba aquí en la tierra, dijo: no he venido a abolir la ley de los profetas. Muy bien. Los discípulos entendieron eso, comprendieron. A muchos de ellos se les fue difícil, pero entendieron eso. Dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, que cuando Cristo Jesús ascendió a los cielos, resucitó, nuevamente, ¿verdad?, como ellos no habían entendido y todavía no creían que el que estaba ahí era Jesús, Jesús nuevamente volvió a enseñarles y a mostrarles qué cosa, lo que mencionaba de él en las Escrituras. ¿Qué pasó después, hermanos? Jesús se fue. Y ya después, hermanos, ellos quedaron solos. Y me llama mucho la atención, ¿verdad? Dice que cuando el apóstol Pedro empezó a predicar, dice, ¿verdad?, en Hechos capítulo 2, como 3.000 personas entregaron su vida a Jesús. Y muchos, dice, eran judíos que en su momento habían rechazado a Jesús. Y esos judíos, hermanos, ¿qué día guardaban? El día sábado. Miren, el sábado se mantuvo. Pero en ese tiempo, hermanos, se bautizaron también cristianos, vamos a decir, personas de origen gentil, griego, que en algún momento de sus vidas no habían adorado a Dios en sus vidas el día sábado. Para ellos el sábado no significaba nada, pero se habían unido a la iglesia cristiana. Este hombre, Samuel Bacchiocchi, ¿verdad?, el que ven aquí, hermanos, él hizo una tesis en una universidad católica. Este pastor adventista, ¿verdad?, ya falleció. Pero en su momento, ¿verdad?, en su momento, hermanos, cuando él estaba ya en una etapa madura, ¿verdad?, 40, 50 años, él hizo una tesis en esa universidad católica. ¿Y de qué fue su tesis, mis hermanos? Fue su tesis, dice, ¿verdad?, del día sábado, en una universidad católica. ¿Y qué es lo que él decía? Bueno, lo que él mencionaba es esto, algo muy interesante, hermanos. ¿Cómo surgió el cambio del día sábado al día domingo? ¿Y qué es lo que él averiguó, mis hermanos? ¿Qué es lo que él mostró? Bueno, lo que él decía, ¿verdad?, alrededor del año 70, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 8, vamos a ir a Hechos capítulo 8, mis hermanos. Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 7, hermanos, menciona, ¿verdad?, que Esteban, ¿verdad? ¿Qué pasó con Esteban, hermanos? Fue muerto, ¿verdad? Fue el mártir cristiano. Pero en Hechos capítulo 8, el versículo 1, dice: Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hermanos, ¿qué pasó en ese tiempo, hermanos? Bueno, en ese tiempo, hermanos, los cristianos, los que creían en Jesús, tanto cristianos de origen judío, gentil, ¿verdad?, griegos, romanos, fueron perseguidos. ¿Por qué fueron perseguidos, hermanos? En aquel tiempo, dice, ¿verdad?, hubo un incendio en la ciudad y todos les echaban la culpa a los cristianos, porque decían que eran malditos. Ellos habían traído maldición a Roma. ¿Y qué decían? Bueno, incluso, hermanos, menciona la historia, ¿verdad?, que en su oración, en la oración que hacían, ¿verdad?, estas personas, había una oración de maldición hacia los cristianos. ¿Qué decían? Que desaparezcan de la faz de la tierra, porque son malditos de Dios. Por ellos estamos pagando todo esto. ¿Qué estaba sucediendo, hermanos? Hubo un tiempo, igual dice, ¿verdad?, de sequía, que no había buena cosecha, y todos ellos, ¿verdad?, echaban la culpa a los cristianos.
¿Y qué sucedió, mis hermanos? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, el emperador Adriano, en el año 135, hizo un sitio a la ciudad de Jerusalén, en Jerusalén. ¿Qué es lo que sucedió, mis hermanos? Bueno, miren lo que dice acá. Tuvo lugar un cambio radical en la iglesia de Jerusalén. En esa época, el emperador Adriano destruyó la ciudad, expulsó, dice, ¿verdad?, tanto a los judíos como a los cristianos de origen judío, y prohibió categóricamente la práctica religión judía. ¿Cuál era esa práctica, hermanos? En especial la observancia del sábado y la circuncisión. Según el edicto del emperador, la ciudad fue repoblada por extranjeros y en ella se permitía que entrasen cristianos únicamente de origen gentil. ¿Y por qué, hermanos, enmarco esto lo que dice cristianos de origen gentil? Porque, hermanos, yo les mencionaba hace un momento, los cristianos de origen gentil no conocían nada del sábado. Solamente habían aprendido acerca de Jesús. El conocimiento, como les decía al principio, hermanos, ¿cómo es? Es progresivo. Y muchos de ellos no habían aceptado el sábado, esa verdad. Entonces, los cristianos de origen judío, hermanos, ya tenían ¿qué cosa? Ya tenían esa práctica. Ya habían vivido eso, ya vivían eso. Pero, hermanos, en aquel tiempo, dice, ¿verdad?, esos cristianos fueron expulsados. Muchos de ellos, hermanos, dice, ¿verdad?, en el anonimato, se reunían en sus casas, estudiando la Biblia, orando, y es así, dice, ¿verdad?, como mantuvieron la fe, y se mantuvieron, dice, ¿no?, adorando a Dios en días santos, a pesar de esa persecución que existió en ese momento. Entonces, hermanos, ¿dónde se inició ese cambio, hermanos? ¿Dónde fue que empezó? Con el emperador Adriano. ¿En qué año, hermanos? 135 después de Cristo. ¿Qué pasó, hermanos, después? Bueno, miren lo que dice. Con Adriano, según hemos señalado, ¿verdad?, la práctica de la religión judía, y en particular la observancia del sábado, quedaron, como dice, hermanos, ilegalizadas. Era prácticamente ¿qué cosa? No, está prohibido. Está prohibido. Así que no se podía adorar a Dios en día sábado. Eso era prohibido. ¿Qué pasó después, hermanos? Bueno, pasó tiempo y, como les mencionaba, los cristianos de origen judío que se mantuvieron fieles estuvieron, dice, ¿no?, en el anonimato, perseverando en la fe, pero en el anonimato. En sus casas se reunían. Pero, hermanos, me llama la atención esto. Ya en el año 313 menciona y dice, ¿verdad?, que vino Constantino. Él era el emperador. ¿Y qué pasó con Constantino, hermanos? Dice, no, se hizo cristiano, se bautizó. Y toda la gente, ¿verdad?, estaba feliz. Los cristianos decían, no, ya tenemos ahora un emperador que es de los nuestros. Pero, hermanos, no siempre, ¿verdad?, no siempre cuando el tema de la política con la religión se une, dice que no es nada bueno. ¿Qué sucedió? Dice, bueno, miren lo que dice. Al convertirse en un creyente, muchos, dice, ¿no?, pensaban, dice, ¿no?, que esa conversión no era sincera. La religión que presenta Constantino parece ser una mezcla de cristianismo y paganismo. ¿Y esto cómo se llama, hermanos? Sincretismo. ¿Qué pasó con Constantino, mis hermanos? Constantino se bautizó, pero dice que él no dejó las prácticas paganas. O sea, en otras palabras, simplemente tal vez estaba convencido, ¿verdad?, pero no estaba convertido. Y muchas veces pasa eso en nuestras vidas. La gente a veces, hermanos, está convencido de la verdad, pero no está convertido. Y Constantino, hermanos, estaba en eso. Él no estaba convertido. Él lo estaba haciendo, ¿por qué? Porque los cristianos, hermanos, dicen, no, estaban aumentando en masas. Estaban aumentando en masas. Y Constantino tenía miedo, ¿verdad?, ¿de qué cosa? De que la gente cristiana se le dé vuelta. Entonces, hermanos, ¿qué pasó después? Dice, no, Constantino no se separó de los cultos paganos.
aceptó, dice, ¿verdad? ¿Qué cosa? Todo, dice, ¿no? Del cristianismo. Sin embargo, ¿qué pasó, hermanos? Él se mantuvo haciendo sus prácticas paganas. Y lo que llama la atención ahí, hermanos, dice, ¿no? Él fue quien legalizó la religión cristiana en todo el imperio, ¿verdad? Él legalizó. Pero ¿qué es lo que legalizó, hermanos? Bueno, hay algo que dice ahí. Él promulgó 6 leyes, hermanos. 6 leyes respecto al domingo, ¿no? Que decían qué cosa, hermanos. Bueno, una de las cosas, hermanos, miren lo siguiente, dice ahí, hermanos. Instaba el descanso de las personas el día domingo en todas las ciudades. Pero el día domingo, hermanos, la gente podía comercializar esclavos. ¿Qué les parece, hermanos? Podían trabajar en el campo. En las ciudades no, tenían que ir a la iglesia, pero en el campo tenían que trabajar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que decía el Constantino? Si en el campo no trabajan, no cosechan, ¿de qué vamos a comer? Y la venta de esclavos en aquel momento era un buen negocio. Entonces, y de eso, hermanos, hay un impuesto. Entonces Constantino prácticamente, ¿qué hizo, hermanos, con el cristianismo? Lo paganizó. O sea, a partir de ese momento, mis hermanos, el cristianismo ya no tenía su esencia, ya había perdido su esencia. Y eso es lo que sucede, hermanos, hoy por hoy, cuando nosotros, dice, ¿verdad?, empezamos a qué cosa, a mezclar lo santo con qué cosa, hermanos, con lo profano. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser muy cuidadosos respecto a esto. ¿Qué pasó después, mis hermanos? Bueno, vamos al tiempo de los reformadores. ¿Ustedes se acuerdan? Lutero, Martín Lutero, Zwinglio, ¿verdad?, Calvino. Ellos empezaron a hablar de qué cosa, hermanos, de la justificación por la fe. Salvo por gracia, decían, ¿verdad? Ellos en ningún momento, hermanos, dice la historia que ellos querían salirse de la iglesia católica, pero fueron expulsados. En ningún momento querían salirse de la iglesia católica. Ellos querían reformar la iglesia católica. ¿Por qué? Porque con todo eso que ya venía, ¿verdad?, de atrás, desde Constantino, estaban arrastrando, ¿qué cosa, hermanos? Una paganización. ¿Qué decían en aquel momento? La salvación es por obras. Pero la salvación es por obras, yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo, hermanos? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en Jesús. Creer en Jesús. Eso era la salvación. ¿Qué pensaba Martín Lutero del sábado? Miren lo que dice. Concebía el sábado como una prefiguración, ya fuera de la propia eternidad o de una era de ensueños anterior al eterno. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Bueno, Martín Lutero pensaba que el sábado era cuando vamos a ir al cielo. En el cielo es, ¿qué cosa? El descanso, es el Shabbat, es el sábado. Eso es lo que él pensaba. O incluso él dice, ¿verdad? Bueno, no, puede ser que el sábado haya sido en el tiempo pasado, cuando ahí estaban los ángeles, estaba Lucifer. Eso era su manera de pensar. Pero él no había comprendido qué cosa todavía, acerca del sábado. Martín Lutero no comprendió, hermanos. Se quedó ahí a medias. Sí, ¿verdad? Nos dio luz respecto a que nosotros somos salvos solamente por Cristo Jesús. Enrique Zwinglio, él tenía la misma manera de pensar de quién, la misma manera de pensar de Lutero. Él decía, bueno, no, el sábado es para la eternidad. Pero, hermanos, me llama mucho la atención. Dice que en el año 1534, alrededor de ese tiempo, hermanos, muchos monjes católicos se dieron cuenta del día sábado. Y miren lo que dice este monje católico dominico Guy Forbit. Dijo, ¿verdad? Dios ordenó a los judíos guardar el sábado, pero la iglesia, por el poder que le fue dado, cambió el sábado, ¿a qué cosa dice? Al domingo, por la resurrección del Señor. Eso era qué cosa, hermanos. Eso es lo que ellos decían, ¿verdad? Como Jesús resucitó el domingo, es una evidencia de qué? Del cambio que nosotros tenemos que hacer.
¿Pero qué decían ellos? No, la iglesia tiene autoridad. Pero esa autoridad, hermanos, no era así como ellos creían. Esa no era una autoridad verdadera. ¿Y qué decía este monje católico? Dice, ¿no? Después añadió, celebramos el domingo por un mandamiento y una ley de la iglesia, no por mandamiento de Dios. Y que una persona siguiera el mandamiento de Dios literalmente debería descansar. ¿Qué cosa dice? El sábado. Muchos monjes católicos, dicen, ¿no? Empezaron a despertarse respecto a esta verdad del sábado. Porque en ese momento, hermanos, ¿cuál era el día de descanso? El día domingo. Ya se había hecho el cambio. Entonces, hasta ese momento, mis hermanos, muchos monjes católicos, dicen, ¿verdad?, fueron expulsados, fueron muertos, fueron llevados presos, mis hermanos, les quitaron todo lo que ellos habían logrado hasta ese momento. Avanzamos un poco más, mis hermanos. En Inglaterra, ¿verdad?, los puritanos, dicen, nos dieron énfasis en el domingo como día de reposo. Ya en muchos países de Europa, mis hermanos, esto se había cumplido. Ya prácticamente el sábado, solamente en pocos países y pocos grupos. Porque no se podía, porque había una persecución respecto a estos grupos. ¿Qué cosa? Que querían leer la Biblia. Recuerden que en ese momento, hermanos, es marcado, ¿por qué? Porque la gente no tenía acceso a la Biblia. Y por ende, hermanos, si alguien era encontrado con su Biblia en su casa, era llevado, ¿qué?, a la hoguera. Lo quemaban vivo. Usted no podía tener su Biblia, no podía, ¿qué cosa? No podía leer la Biblia. Pero, miren lo que dice acá. Geoffrey Brown dice, ¿no?, uno de los primeros exponentes del sábado, 1628. Brown dice, ¿no?, en 1628 fueron las publicaciones del sábado en no más, dice, ¿no?, de 4 obras. Como les mencionaba, mucha gente empezó a despertarse respecto a esta verdad. ¿Y por qué es importante, hermanos? ¿Será que el sábado es un punto de salvación? Vamos a verlo al final, mis hermanos. Yo les hago esta pregunta. Los bautistas del séptimo día, dice, ¿verdad?, fueron los primeros cristianos, ya pasando, ¿verdad?, el año 1700, en observar el sábado en el Nuevo Mundo. Stephen Moore, dice, ¿no?, emigró de Inglaterra en 1664 y, dice, ¿no?, y estableció la comunidad bautista del séptimo día. Este grupo de personas, hermanos, cuando emigraron de Europa para Estados Unidos, mantuvieron esa verdad presente. ¿La verdad de qué cosa, hermanos? La verdad del sábado. Porque hasta ese momento, hermanos, los otros grupos se mantuvieron a lo que en su momento la tradición enseñaba. Y no es por tradición, mis hermanos. ¿Qué pasó después, mis hermanos? Bueno, se empezaron a publicar, dicen, ¿no?, las verdades acerca del sábado. Pero ya llegamos a un tiempo donde están los pioneros. Y llama la atención, ¿verdad?, esta mujer, Raquel Oaks Preston, dice, ¿verdad?, era una bautista del séptimo día cuando llegó a Washington. Raquel Oaks, dice, ¿no?, en 1844 distribuyó publicaciones de los bautistas del séptimo día e influenciando, dice, ¿no?, por Frederick Weller, quien siendo metodista adoptó la posición adventista. Él y un grupo se convirtieron en el primer grupo de los adventistas sabatarios. ¿Qué pasó hasta ese momento, hermanos? Miren, yo les comentaba, ¿verdad? Estaban los pioneros. Y los pioneros, hermanos, estaba Raquel Oaks, estaba Jaime White, Elena G. White, Urias Smith, el que menciona ahí, Frederick Weller. Muchos de ellos venían de diferentes denominaciones. Por ejemplo, hermanos, Elena G. White, ¿de qué denominación era? Bueno, ella venía de los metodistas. Ella era una metodista. Pero José Bates, mis hermanos, Raquel Oaks, ellos venían de los bautistas. Y ellos tenían esa práctica de guardar, ¿qué cosa? El día sábado. Pero los demás no tenían eso, no tenían esa verdad en sus iglesias. Entonces,
cuando se encontraron, como les decía yo al principio, empezaron a comprender. ¿Cómo comprendieron, hermanos? Estudiando la Biblia, con oración y siendo iluminados con el Espíritu Santo. Tomás dice, no, ministro Millerita, que empezó a guardar el sábado en 1844, preparó un artículo del sábado que llegó a manos de José Bates. O sea, esto fue, hermano, qué interesante, ¿verdad? Nuestros pioneros escribían bastante y esas publicaciones eran distribuidas. José Bates, ¿verdad? Ahí estaba, ya él, ¿verdad? Con esa verdad presente. Fue dirigido en un momento, dice, no, providencionalmente, a atender, dice, no, la verdad concerniente al séptimo día, como el sábado bíblico. Y en su momento, hermanos, él comprendió y entendió. Pero ¿qué pasó, hermano? Dice, ¿verdad? Cuando él regresaba, se encontró, dice, ¿verdad? Con Jaime Madison Monroe Hall. Se encontró, dice, ¿no? Con el viejo capitán Bates en un puente que cruza del río Astor y exclamó, capitán Bates, ¿qué noticias tiene? La respuesta triunfante del hermano Bates fue, las nuevas son que el séptimo día es el sábado del Señor nuestro Dios. No fue fácil convencer a Hall, pero los argumentos del capitán Bates fueron convincentes y Hall vino a ser un nuevo converso a la doctrina del sábado. Él guardó el siguiente sábado y se unió a Bates en la recién encontrada fe. ¿Se acuerdan del etíope, hermanos? El etíope, ¿verdad? Ahí estaba con Felipe. Y el etíope estaba leyendo una porción de Isaías, estaba hablando del Salvador, del Mesías. En este encuentro, hermanos, José Bates se encontró con Jaime, dice, ¿no? Monroe Hall. Y ¿verdad? Quería saber cuáles eran las buenas noticias. ¿Y cuál era la buena noticia? Acerca del sábado. Entendió, comprendió, y el próximo sábado, ¿qué hizo? Dice, lo empezó a guardar. Hermanos, qué bueno, ¿verdad? Cuando nosotros comprendemos la verdad y nos enamoramos de Cristo Jesús, de las verdades bíblicas. A través de las publicaciones, hermanos, estas verdades, estas doctrinas, ¿verdad? Fueron esparcidas. En 1848, dicen, varios adventistas, observadores del sábado, asistieron a 7 reuniones conocidas como las conferencias, dice, ¿no? Sobre el sábado. Estas reuniones ayudó a unir a los grupos dispersos de observadores del sábado. Hasta en 1850 se hizo claro el inicio y terminación del sábado. J.N. Andrews ayudó a definir que tarde es de puesta del sol a puesta del sol. Hasta ese momento, hermanos, no comprendían todavía eso. Decían, no, el sábado empieza, ¿qué cosa? Como un día normal, ¿verdad? ¿A qué? A la medianoche. Pero después, haciendo un estudio bíblico, hermano, ¿verdad? Porque ustedes en el Levítico, ¿qué cosa dice? De tarde a tarde. Después hicieron un estudio con Génesis, capítulo 1, y se dieron cuenta que el sábado comienza ¿a qué hora? A la puesta del sol. Entonces, mis hermanos, J.N. Andrews hizo, ¿verdad?, un estudio acerca de los cambios, ¿verdad? ¿Por qué surgió el cambio del día sábado al día domingo? Y él examinó, ¿verdad?, un estudio completo, hermanos, acerca de todo eso. Pero, hermanos, en todo esto, ¿verdad?, nosotros podemos ver algo interesante, que la verdad fue progresiva. Por ejemplo, hermanos, en 1863, los adventistas empezaron recién a aceptar las verdades referentes a la reforma pro salud. Antes muchos de ellos, dice, comían cerdo, tomaban alcohol, fumaban cigarrillo. Imagínense. Y hoy por hoy, la misma ciencia, los mismos médicos nos dicen qué cosa. Tomar alcohol será bueno, fumar será bueno. Pero en aquel momento, hermanos, tenían otra concepción. Pero miren que a través de Elena G. de White se presentaron esas verdades. Y el conocimiento fue desarrollando, ¿verdad? ¿A través de qué cosa, hermanos? A través del estudio de la Biblia.
Siempre ellos, ¿qué hacían? Estudiaban la Biblia. ¿Para qué? Para confirmar. ¿Será cierto? ¿Será verdad? Acompañado de eso, hermanos, ¿qué había? El NG de Juan recibía siempre, ¿qué cosa? Las visiones para confirmar si era cierto o si era falso. ¿Qué pasó en el año 1888, hermanos? La iglesia entra en un debate teológico que lleva a la aceptación plena de la justificación por la fe. Hasta ese momento, como les mencionaba, muchos creían que eran salvos por obras. Pero no es así, hermanos. Somos salvos por gracia. ¿Qué pasó después, hermanos? Bueno, después más adelante, ¿verdad? La gente, por ejemplo, hermanos, hasta ese momento no creían en el Espíritu Santo. No creían en la Trinidad. Decían, no, solamente está el Padre. Jesús fue encarnado, fue creado. Pero, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Cada uno de ellos son individuales. Hoy el Espíritu Santo está trabajando. Es una persona. Está presente en este tiempo. Pero hasta ese momento, hasta el año 1890, ellos no tenían una concepción clara de eso. Y lo mismo pasó con el día sábado. Con el sábado, hermanos, esa verdad fue, como dice, progresiva. Fueron entendiendo, comprendiendo esas verdades. ¿Qué pasó? Dice, tuvieron que hacer un estudio bíblico, deconstruyendo el texto bíblico, y posterior dice, ¿qué cosa? Haciendo una reconstrucción de todas esas verdades. Hoy por hoy nosotros, hermanos, como adventistas del séptimo día, creemos en ¿qué cosa? En la palabra de Dios. Hermanos, para concluir, miren lo que dice, ¿verdad? Esta cita que me llama mucho la atención y que creo que es válido terminar con esto. Miren lo que dice. Dice, podemos concluir este estudio diciendo que no hay ninguna verdad que precise ser más claramente demostrada que el sábado del Señor, instituido y dado al hombre en la creación, sigue siendo vinculante para toda la familia humana. Quizá ninguna verdad pueda ser demostrada con mayor claridad. Debería llamar la atención en particular hacia este punto en estos últimos días. Y yo me pregunto, hermanos, ¿el sábado es un punto de salvación? Amén. Solo un amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque el sábado es el símbolo de lealtad. Si yo amo a quién, si amo a Dios, es una prueba de fe. No somos salvos por obras, pero el sábado demuestra ¿qué cosa? Si yo soy un discípulo fiel de Cristo Jesús. Entonces el sábado se convierte en un punto de ¿qué cosa, hermanos? De salvación. Hermanos, el sábado sigue siendo, ¿cómo dice? Sigue siendo vigente. ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermanos? Cuando vayamos al cielo, a la eternidad, cuando Cristo Jesús venga por segunda vez y vayamos allá a la patria celestial, de sábado en sábado, de mes en mes, dice, ¿verdad? Vendremos a adorar, ¿qué cosa dice? Su santo nombre. ¿El nombre de qué? El nombre de Dios. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, el sábado sigue siendo vigente, a pesar de que las personas quieran decir otra cosa. Pero, hermanos, nosotros, con nuestro testimonio, con nuestra vida, tenemos que demostrar que el sábado es una bendición. Amén. Así que, hermanos, en esta noche yo quisiera que cantemos el himno 208, que es respecto a la Biblia, Santa Biblia para mí, me parece que es. Le voy a pedir a la vida de mi hermano Martín, ¿verdad? Santa Biblia. Vamos a estar de pie, hermanos.
Lo que hicieron los pioneros, hermanos, fue ¿qué cosa? Estudiar la Biblia. Y a través del estudio de la Biblia descubrieron estas grandes verdades. Los que podamos, hermanos, vamos a postrarnos para la oración. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque tus hijos e hijas vinieron aquí y pudimos, Señor, recordar esta gran verdad, la verdad del sábado. Como dice tu palabra, y la historia, Señor, lo confirma. El sábado sigue siendo vigente, sigue siendo un día vinculante que nos vincula a nosotros con el cielo, con nuestro Creador, con nuestro Redentor, que eres tu Padre. Padre bendito, muchas gracias, porque nosotros también disfrutamos de ese sábado. Padre bendito, que el día sábado nosotros podamos invitar a las personas a venir aquí, a este lugar, y que ellos también puedan gozar y disfrutar de este día. Oramos, Señor, bendice aquí a cada uno de tus hijos e hijas, que puedan ir con bien a sus hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Feliz semana, mis hermanos.